Esa llamada telefónica destrozó mi mundo durante la clase de economía del profesor Alonso. Mi teléfono vibró contra el escritorio, y ver, mamá, parpadear en la pantalla me hizo sentir un vacío en el estómago. 7 meses viendo a papá luchar contra el cáncer de páncreas me habían enseñado a temer las llamadas inesperadas. Mariana. La voz de mamá se quebró. Tu padre se ha ido. El salón de clases se cerró a mi alrededor. 21 años, sentada en un salón lleno de estudiantes tomando notas sobre la dinámica del mercado, y mi mundo entero simplemente se detuvo. Papá y yo habíamos hablado sobre este momento. Ambos sabíamos que llegaría. Pero nada te prepara para esas palabras, para ese último adiós que nunca pudiste decir. Siempre había sido la niña de papá, no de esa manera cliché que la gente a veces dice, sino de la manera real y profunda que forma quien llegas a ser. Él me enseñó a andar en bicicleta, se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con la tarea de matemáticas, y más tarde me llevó a cada recorrido universitario. Su paciencia nunca flaqueó, su sabiduría nunca se agotó. Mamá era diferente, el espíritu libre que nunca había mantenido un trabajo estable, saltando entre pasatiempos y círculos sociales mientras el salario de asesor financiero de papá mantenía nuestras vidas cómodas. El viaje de 3 horas en tren a casa se sintió como una eternidad. No dejaba de pensar en nuestros últimos meses juntos, en lo metódico que había sido papá con todo, incluso con su propia enfermedad. Había insistido en visitas regulares, había tenido estas largas y significativas conversaciones sobre el futuro, y constantemente me recordaba lo orgulloso que estaba de mi elección de estudiar administración de empresas. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que me estaba preparando. Simplemente no sabía para qué. Nuestra casa suburbana de 2 pisos se veía exactamente igual cuando llegué, pero todo se sentía diferente. Mamá estaba en la puerta, con el rímel corrido por las mejillas, la blusa de diseñador arrugada de tanto llorar. Me jaló hacia ella en un abrazo desesperado. «Ay, Mariana», sollozó. «¿Qué voy a hacer? Esta casa, todas estas cuentas. No he trabajado en 20 años». Me encontré guiando a mamá hacia la cocina, mis ojos fijándose en esa copa de vino medio vacía sobre la barra, una imagen que se volvería demasiado familiar en los días siguientes. «Mamá, necesitamos enfocarnos primero en los arreglos del funeral», dije, tratando de canalizar la voz serena de papá. ¿Dejó algunas instrucciones? Hizo un gesto vago hacia su oficina en casa, su mano manicurada temblando. Todo está en su escritorio, ya conoces a tu padre. Siempre tan organizado. Sus dedos se envolvieron alrededor de la copa de vino otra vez, y algo en mi pecho se tensó. Los siguientes días se mezclaron en una bruma de preparativos funerarios. Mamá parecía derrumbarse ante cada decisión, disolviéndose en lágrimas cada vez que le preguntaba sobre flores o programas para el servicio. Me encontré coordinando todo, llamando a la funeraria, contactando a los familiares, manejando los arreglos mientras mamá calmaba sus nervios con más vino. La mañana del funeral amaneció fresca y clara, el tipo de día de otoño que papá habría amado. La gente llenó nuestra casa, ofreciendo condolencias y trayendo guisos. Mamá dio toda una actuación, derrumbándose dramáticamente varias veces durante el servicio. Noté a su amiga Dolores dándole palmaditas en la espalda, susurrándole algo que hizo que mamá asintiera vigorosamente. Todo el tiempo, seguía escuchando la misma frase: «Tu padre era un hombre tan maravilloso». Siempre pensaba en el futuro, siempre cuidaba de su familia. Me mantuve entera. Papá no habría querido que me derrumbara, me había criado más fuerte que eso. Pero viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra, no pude evitar preguntarme qué cambios traería esta pérdida. No tenía idea de lo profético que sería ese momento de preocupación. Una semana después, mamá y yo nos sentamos en la oficina del licenciado Alfaro para la lectura del testamento. Mamá no dejaba de jugar con su collar de perlas, regalo de papá por su 20º aniversario. El licenciado Alfaro se ajustó los lentes y comenzó a leer con esa voz precisa y medida que los abogados parecen perfeccionar. Estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, yo, Eduardo Miguel Rivera, declaro que este es mi último testamento. Escuché atentamente mientras delineaba los detalles. Cuando llegó a las disposiciones principales, mamá dejó de jugar con su collar abruptamente. A mi amada hija Mariana Rivera, le dejo nuestra casa familiar junto con una suma de $200,000. La cabeza de mamá se levantó tan rápido que escuché su cuello crujir.
Podía sentir la tensión irradiando de ella. A mi esposa Patricia Rivera, le dejo una mensualidad de $1,500 que se pagarán de mi fondo de retiro. ¿Eso es todo? La voz de mamá se quebró como hielo delgado. Soy su esposa. 23 años de matrimonio, ¿y esto es lo que recibo? El tono del licenciado Alfaro se mantuvo suave pero firme. Señora Rivera, su esposo consideró cuidadosamente estos arreglos. El testamento está debidamente ejecutado y es legalmente vinculante. Sería mejor aceptar su decisión. El viaje en auto a casa fue sofocante. Mamá murmuraba entre dientes sobre injusto y no puedo creer que haya hecho esto, mientras yo agarraba el volante, mis nudillos tornándose blancos. Esa noche, preparé la receta de pasta favorita de papá, esperando que la comida reconfortante familiar pudiera aliviar la tensión. Mamá solo empujó la comida alrededor de su plato, finalmente mirándome con ojos enrojecidos. Mariana, simplemente no entiendo, su voz tembló, frágil como cristal hilado. ¿Por qué tu padre te dejó todo a ti? ¿La casa, todo ese dinero? Es decir, ¿qué se supone que debo hacer yo? ¿A dónde se supone que debo ir? Extendí la mano a través de la mesa, tomando la suya como papá solía hacer cuando ella se alteraba. Mamá, no tienes que ir a ningún lado. Puedes quedarte y cuidar la casa mientras estoy en la universidad. Será bueno para las dos. El cambio en su comportamiento fue instantáneo, como si hubieran presionado un interruptor. Apretó mi mano, las lágrimas brotando en sus ojos. Ay, Mariana, eres la mejor hija del mundo. Sabía que no me fallarías. Si tan solo hubiera reconocido esa manipulación por lo que era. De vuelta en la universidad, configuré pagos automáticos para los servicios públicos y los impuestos de la propiedad desde la cuenta que papá me dejó. Mamá y yo comenzamos a tener llamadas regulares por Skype. Al principio, parecía estar mejorando, contándome sobre clases de arte en las que se había inscrito para ayudar a sobrellevar su duelo. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, nuestro patrón de comunicación cambió. Las llamadas de Skype se volvieron más cortas, reemplazadas por conversaciones telefónicas rápidas que se sentían cada vez más vacías. Mamá siempre tenía algún lugar donde estar, algo que hacer. Me dije a mí misma que era bueno que se mantuviera ocupada, que tal vez esta era su manera de sanar. Diciembre llegó con una capa de nieve y la promesa de Navidad en el aire. Después de meses de llamadas cada vez más breves con mamá, decidí sorprenderla con una visita navideña anticipada. El viaje en tren estuvo lleno de recuerdos de Navidades anteriores, papá en su sillón favorito, leyendo, la noche antes de Navidad, incluso después de que yo era demasiado grande para eso, mamá horneando sus famosas galletas de jengibre, la casa cálida con amor y risas. Desde la estación del tren, tomé un taxi a casa, viendo pasar calles familiares en el crepúsculo invernal. Usé mi llave para abrir silenciosamente la puerta principal, planeando sorprender a mamá. La casa olía a canela y café, al menos eso no había cambiado. Pero entonces escuché risas provenientes de la sala. La voz de mamá, y la de un hombre. La escena que me recibió cuando entré en el umbral me dejó paralizada. Mamá estaba sentada en nuestro sofá junto a un hombre que nunca había visto. Parecía tal vez 5 años más joven que ella, usando una bufanda con aire artístico y sosteniendo su mano. Estaban sentados cerca, riendo de algo, viéndose completamente cómodos el uno con el otro. Mariana. Mamá saltó ligeramente cuando me vio. No te esperaba, obviamente. Pensé en sorprenderte para Navidad, dije, todavía clavada en el umbral, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Ya sabes, ya que siempre la pasamos juntos, como familia. Un silencio incómodo llenó la habitación, pesado con palabras no dichas. El hombre se puso de pie, y noté que llevaba puestas las pantuflas de papá, las de cuero gastado que mamá le había regalado hacía 3 Navidades. Algo dentro de mí se quebró ante esa vista. Cariño, dijo mamá, su voz anormalmente aguda, como un alambre tensado a punto de romperse. Me gustaría que conocieras a Salvador. Hizo una pausa, mirando entre nosotros con energía nerviosa. Mi esposo. Nos casamos hace 3 meses. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Esposo. Casados. 3 meses. Perdón, me escuché decir, ¿dijiste esposo? ¿Cómo en casados?
Sí, mi amor. Nos conocimos en mi clase de arte, ¿recuerdas? La que te conté. Estaba usando su voz de explicarle a una niña, esa que siempre me ponía la piel de gallina. Salvador también es artista. Simplemente, conectamos. Hice los cálculos en mi cabeza, sintiéndome enferma. Mamá, papá solo lleva muertos 7 meses. 8 meses, corrigió rápidamente, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en el cojín del sofá. Y Mariana, cuando encuentras el amor de nuevo, simplemente lo sabes. No te lo dije porque no quería perturbar tus estudios. ¿Has estado tan ocupada con la escuela? Miré alrededor de la habitación, realmente viéndola por primera vez. El sillón favorito de papá, donde había pasado incontables noches ayudándome con la tarea, había desaparecido, reemplazado por alguna monstruosidad moderna que parecía pertenecer a una galería de arte. Nuevas pinturas cubrían las paredes, salpicaduras abstractas de color que mamá habría odiado 6 meses atrás. Y ahí, en la repisa donde solían estar las fotos familiares de papá, había una gran foto de boda de mamá y personaje Salvador. ¿Lo mudaste a mi casa sin preguntarme? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y afiladas. El rostro de mamá se tensó como un arco estirado. Mariana, esta es mi casa también. Tú misma lo dijiste. Tomé un respiro profundo, tratando de canalizar el enfoque tranquilo de papá para situaciones difíciles. Bueno, supongo que deberíamos conocernos entonces. Me volví hacia Salvador. ¿A qué te dedicas? Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Oh, ya sabes cómo es estos días, la economía, el mercado laboral. Se lanzó a una historia divagante sobre su última exposición en galería, de alguna manera derivando en una historia, graciosa, sobre la técnica de pintura de mamá que la hizo reír como adolescente. ¿Pero cuál es tu trabajo actual? Insistí, viendo su sonrisa vacilar ligeramente. Bueno, estoy entre puestos en este momento. Buscando la oportunidad correcta, ¿sabes? Algo que realmente hable con mi espíritu creativo. Agitó sus manos expresivamente, usando uno de los viejos relojes de papá, otro detalle que me revolvió el estómago. Es un artista, Mariana, mamá saltó a la defensiva, su voz tomando ese familiar tono agudo. No puede estar confinado por algún trabajo corporativo de 9 a 5. Su último jefe simplemente no podía entender su visión. Algunas personas son demasiado convencionales para apreciar la verdadera creatividad. La mañana de Navidad llegó con un peso que nunca había sentido antes. El sonido de platos entrechocando me llevó abajo, donde encontré a mamá poniendo nuestra mejor vajilla, el juego que papá le había regalado por su 20º aniversario. Estaba acomodando muchos más lugares de los usuales, sus movimientos rápidos y nerviosos. «Mamá, ¿estamos esperando visitas?», pregunté, alcanzando una taza de café del gabinete, tratando de ignorar cómo la taza favorita de papá había sido empujada hasta atrás. Apenas levantó la vista, ajustando los cubiertos con movimientos precisos. Así, la familia de Salvador viene a cenar en Navidad. Son personas tan encantadoras, Mariana. Ya verás. ¿Qué hay de los Barrera? Mi voz se quebró ligeramente. La hermana de papá Mónica y su familia habían pasado cada Navidad con nosotros desde que tenía memoria. ¿Y el tío Alberto y la tía Victoria? Las manos de mamá se detuvieron brevemente sobre los cubiertos, un gesto que reconocí de años de verla navegar conversaciones incómodas. Mariana, las cosas son diferentes ahora. Necesito construir relaciones con la familia de Salvador. Son parte de nuestras vidas ahora. El timbre sonó antes de que pudiera responder, y mamá corrió a contestar, dejándome sola en la cocina con el fantasma de la Navidad pasada. La familia de Salvador llegó como una tormenta ruidosa, sus padres mirando alrededor de la casa con ojos evaluadores, su hermana Camila con su esposo y 2 hijos. Se esparcieron inmediatamente, explorando nuestra casa como si fuera suya, tocando fotografías, abriendo gabinetes, haciéndose en casa en un espacio que todavía contenía la memoria de papá en cada rincón. Durante la cena, mamá seguía lanzándome miradas preocupadas mientras la familia de Salvador dominaba la conversación. Su padre se quejaba de los impuestos prediales en su vecindario. Su madre criticaba el pavó, sugiriendo mejores recetas, mientras usaba el cucharón que papá había traído de su último viaje de negocios a Italia.
Entonces Camila bajó su tenedor, mostrando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Sabes? Esta casa está en una ubicación tan perfecta, justo cerca del buen distrito escolar. ¿Y está aquí sentada con todo este espacio extra? Oh, eso sería maravilloso, exclamó mamá, su voz goteando entusiasmo manufacturado. Nos encantaría tenerlos cerca, ¿verdad, Mariana? Algo dentro de mí se quebró. Toda la tensión, todo el dolor, toda la manipulación de los últimos meses explotó como una olla dejada demasiado tiempo en la estufa. En realidad, no nos encantaría, dije firmemente, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. Esta es mi casa. Papá me la dejó a mí, no a mamá, y ciertamente no a extraños que quieren mudarse y adueñarse de todo. La habitación quedó en silencio. El rostro de Camila se puso rojo, y su esposo comenzó a murmurar sobre los jóvenes desagradecidos de hoy en día. Los padres de Salvador intercambiaron miradas significativas, su madre chasqueando la lengua con desaprobación. Pero apenas los escuchaba. Estaba mirando a mamá, y ella me miraba a mí con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza, enojo y algo más que parecía casi odio. La familia de Salvador no se quedó mucho tiempo después de mi arrebato. Claramente no somos bienvenidos aquí, anunció Camila, llevando a sus hijos hacia la puerta. De todos modos no querría vivir en esta casa. Su énfasis en esta casa lo hizo sonar como una maldición. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, mamá explotó. ¿Cómo pudiste?, gritó, su rostro rojo de ira. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esta es mi nueva familia. No, mamá, dije, manteniéndome tranquila como papá me había enseñado. Son la familia de Salvador, y estaban planeando apoderarse de mi casa como si ya fuera suya. ¿Tu casa? Se rió amargamente, el sonido tan afilado como vidrio roto. Este fue nuestro hogar familiar mucho antes de que tu padre decidiera jugar a tener favoritos en su testamento. Hice lo correcto, dije firmemente. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez papá tenía razón sobre todo después de todo. El resto de mi visita navideña transcurrió en un silencio glacial. Mamá y Salvador desaparecían en su habitación cada vez que yo estaba cerca. Pasé la mayor parte de mi tiempo visitando a la familia de papá. La tía Mónica lloró cuando se enteró que la habían excluido de la cena de Navidad, y el tío Alberto solo sacudió la cabeza tristemente y dijo, tu padre estaría desconsolado al ver esto. Cuando regresé a la universidad, pensé que la distancia podría ayudar a sanar las cosas. Me equivoqué. Las llamadas de mamá comenzaron a llegar de nuevo, pero eran diferentes ahora, cada una goteando manipulación calculada. Apenas preguntaba por mis clases o mi vida. En cambio, cada conversación giraba en torno al dinero, su voz alternando entre súplicas dulces como el azúcar y culpa afilada como una navaja. Salvador y yo estamos luchando, Mariana, dijo durante una llamada, su voz temblando de esa manera practicada que estaba empezando a reconocer. La mensualidad apenas cubre algo estos días. Necesitamos ayuda. Mamá, tal vez es hora de que ambos busquen trabajo, sugerí suavemente, escuchando la voz de papá en mi cabeza, recordando cómo había intentado guiarla hacia la independencia todos esos años. La línea quedó en silencio por un momento, ese silencio peligroso antes de una tormenta. ¿Cómo te atreves?, finalmente siseó, cada palabra una daga envenenada. Soy tu madre. Te crié, y ahora estás actuando como una extraña cruel y sin corazón. La llamada terminó con un clic brusco. Una hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de ella, una foto de un refrigerador vacío, seguida de un texto dramático, cuando muramos de hambre, será en tu conciencia. Me quedé mirando el mensaje, los recuerdos inundándome de cómo solía chantajear a papá de la misma manera cuando quería algo. Él generalmente cedía, diciendo que era más fácil que pelear. Su voz resonó en mi mente, a veces la paz tiene un precio, Mari. A pesar de saber que no debía, a pesar de todo lo que papá había intentado prepararme, me encontré transfiriendo dinero de su cuenta a la de ella. Se convirtió en una danza destructiva, sus súplicas dramáticas, mis transferencias reluctantes, su gratitud temporal seguida de más demandas. Cada vez que cedía, sentía la decepción de papá como una presencia física en la habitación. Los meses pasaron así, con mamá y Salvador viviendo en mi casa mientras yo terminaba la universidad. No asistieron a mi ceremonia de graduación,
enviando un mensaje sobre estar demasiado ocupados con alguna exposición de arte. Ambos sabíamos que era porque había dejado de enviar dinero extra el mes anterior, cansada de permitir su estilo de vida. Después de la graduación, decidí regresar a casa. Cuando le dije a mamá mis planes, su respuesta cortó a través de la línea telefónica como la escarcha invernal. «Ah, te vas a mudar de regreso», dijo secamente. «Bueno, supongo que es tu casa». La manera en que enfatizó «tu casa» hacía eco del tono de Camila el día de Navidad, goteando resentimiento. Encontrar trabajo no tomó mucho tiempo, los viejos contactos de papá en el sector financiero me ayudaron a conseguir un puesto en Geraizen Financial Services. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción de la situación cada vez más sofocante en casa. Cada mañana, me iba temprano, el viejo maletín de papá en mano, tratando de llevar conmigo un pedazo de su fortaleza. Mientras tanto, mamá y Salvador se establecieron en su propia rutina, una que no involucraba trabajar ni contribuir. Mamá todavía recibía su mensualidad de 1,500 pesos del fondo de retiro de papá, pero gastaba la mayor parte en entretener a la familia de Salvador. Cada fin de semana traía otra reunión artística o cena, con los parientes de Salvador desparramados por nuestra sala, bebiendo vino y criticando el arte de los demás con voces que parecían deliberadamente ahogar los ecos de los recuerdos de nuestra familia. Comencé a notar las facturas acumulándose. Los servicios públicos se habían duplicado desde que estaba en la universidad. Aparentemente, los espíritus creativos necesitaban mucha calefacción y agua caliente. Las facturas del supermercado eran astronómicas, gracias a las frecuentes fiestas de mamá. De alguna manera, me había vuelto responsable de todo, viendo cómo la cuidadosa planificación de papá se desmoronaba bajo el peso de sus excesos. Cada vez que llegaba a casa de hacer las compras, la mitad de la comida desaparecía en una de sus fiestas. Encontraba botellas de vino vacías en el contenedor de reciclaje y escuchaba a la hermana de Salvador, Camila, riendo en la cocina, sirviéndose los bocadillos que había comprado para mis almuerzos del trabajo. «Tu madre es tan generosa», escuché decir a Camila una noche, su voz llevando ese particular tono de suficiencia. A diferencia de algunas personas en esta casa. El punto de quiebre llegó después de 3 meses de este arreglo. Acababa de terminar de pagar los impuestos de la propiedad, que mamá había olvidado mencionar que estaban por vencer, cuando ella me acorraló en la cocina. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, atrapando las canas en su cabello que papá solía acariciar amorosamente, cuando el amor significaba algo diferente en nuestro hogar. «Mariana, necesitamos tener una conversación seria», comenzó, su voz llevando esa nota familiar que siempre precedía a una demanda. «De hecho, mamá, yo también he querido hablar contigo», empecé, pero ella me interrumpió, su rostro fijo en esa expresión que le había visto usar incontables veces cuando le exigía algo a papá. «Marisol me dijo algo interesante hoy», dijo, cada palabra calculada. «Su hija Solana trabaja en tu departamento». Mi estómago se hundió. Solana, la chismosa de la oficina. «Por supuesto. Dice que estás ganando 4,600 pesos al mes», continuó mamá, sus ojos entrecerrados como un gato observando a su presa. «Y sin embargo mira cómo estás tratando a tu familia. Lo mínimo en víveres, quejándote de cada pequeña factura, haciendo que Salvador se sienta culpable por sus materiales de arte». La cocina de repente se sintió más pequeña, las paredes cerrándose con recuerdos de conversaciones similares que había presenciado entre ella y papá. La forma en que manipulaba, la forma en que torcía las cosas hasta que él cedía, solo para mantener la paz. «Estás siendo egoísta y codiciosa», presionó, «justo como tu padre me acusaba de ser todos esos años». Hizo una pausa, su voz adoptando un tono inquietantemente tranquilo que me dio escalofríos. «Así que esto es lo que va a pasar. Me vas a dar tu salario completo cada mes. Yo administraré los gastos del hogar, y si te comportas como una buena hija debe hacerlo, te devolveré tal vez 1/3, posiblemente hasta la mitad si empiezas a mostrar el respeto adecuado a Salvador y su familia». Me quedé parada en mi cocina, la cocina de papá, mirando a esta mujer que alguna vez había empacado mis almuerzos escolares, que había besado mis rodillas raspadas, que había llorado en mis brazos en el funeral de papá. Ahora estaba exigiendo mi salario completo como una especie de señor feudal, tratándome como una sirvienta desobediente en lugar de su hija. «No te voy a dar mi salario», dije firmemente, sintiendo la fuerza de papá fluir a través de mí como un río tranquilo. «De hecho, tal vez es hora de que tanto tú como Salvador encuentren trabajo. Estoy cansada de mantenerlos.
Su rostro se contorsionó en una mueca fea, tan diferente de la madre que solía arroparme por las noches. Tu padre te dejó más dinero del que mereces, 200,000 pesos, y eres demasiado egoísta para compartir con tu propia madre. Sentí un dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos, los recuerdos de los últimos días de papá nadando por mi mente, cómo había apretado mi mano, cómo me había hecho prometer ser fuerte. Hablaremos de esto mañana, dije, volteándome para irme, cuando estés pensando más claramente. La mañana siguiente, bajé a desayunar para encontrar a mamá y Salvador sentados a la mesa, luciendo como gatos que habían atrapado un canario. La cocina olía a café y manipulación, un aroma que estaba aprendiendo a reconocer muy bien. Mariana querida, comenzó mamá, su voz dulce como la miel, recordándome todas las veces que había usado ese mismo tono con papá. Salvador asentía sabiamente a su lado, usando otro de los suéteres caros que yo había pagado esencialmente. Salvador y yo tuvimos una larga conversación anoche. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara, otro truco de su gastado manual de juegos. Hemos llegado a la solución perfecta. Ya que cuidamos también la casa, limpiando, cocinando, manteniendo todo, es justo que nos pagues por nuestros servicios. Salvador sonrió benévolamente, como si me estuviera haciendo un gran favor. Pensamos que tu salario completo, los 4,600 pesos, sería una compensación justa. Tomé un largo sorbo de café de la vieja taza de papá, la que había rescatado del fondo del gabinete. Lo absurdo de su propuesta me invadió mientras miraba alrededor a las bolas de polvo acechando en las esquinas, los platos sin lavar en el fregadero, el foco fundido que habían estado intentando cambiar durante semanas. ¿Saben qué?, dije lentamente, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí, el tipo de claridad de la que papá solía hablar cuando tomaba decisiones difíciles. Tienen razón. Los servicios deben pagarse. Sus rostros se iluminaron como niños en Navidad. Mamá alcanzó la mano de Salvador, apretándola triunfalmente, usando la misma expresión que tenía cuando convenció a papá de comprarle ese bolso de diseñador que nunca usó. Pero, continué, mi voz firme como un latido del corazón, ya no requeriré sus servicios. Especialmente porque no ha habido realmente ningún servicio del que hablar, a menos que cuenten beber vino y organizar fiestas como mantenimiento del hogar. Las sonrisas se congelaron en sus rostros, agrietándose como hielo delgado en un estanque invernal. Me puse de pie, sorprendiéndome a mí misma con lo tranquila que me sentía, lo correcto que parecía este momento, como si el espíritu de papá estuviera parado junto a mí, su mano en mi hombro. De hecho, quiero que ambos se vayan de mi casa. Tienen 7 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, o contactaré a un abogado para iniciar procedimientos formales de desalojo. El color se drenó del rostro de mamá cuando la realización la golpeó, esto no era como manipular a papá. Esto no era algo que pudiera arreglar con lágrimas y culpa. Se levantó de un salto de su silla, agarrando uno de los viejos platos de papá de la mesa, sus manos temblando de rabia. Rómpelo, dije fríamente, canalizando una fuerza que nunca supe que tenía. Lo deduciré de tu próximo cheque de mensualidad, junto con cualquier otra cosa que dañes durante tu berrinche. La mano de mamá tembló, pero no dejó caer el plato. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación, mis pasos haciendo eco a través de la casa que papá había trabajado tan duro para proveer. Detrás de mí, podía escuchar los gritos de mamá convirtiéndose en sollozos, los intentos de Salvador por consolarla, el sonido de cosas siendo golpeadas en la cocina. Pero por primera vez desde que papá murió, sentí que estaba haciendo exactamente lo que él habría querido que hiciera, no solo protegiendo el legado que me había dejado, sino finalmente entendiendo por qué había tomado las decisiones que tomó. Un suave golpe en la puerta de mi habitación llegó unas horas después. Mariana, mi amor, la voz de mamá había vuelto a su tono dulce como el azúcar, el que había funcionado con papá durante tantos años. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta pero me quedé en el umbral, creando una frontera en el espacio que alguna vez había contenido tanto amor. Se había arreglado el maquillaje y se había puesto el suéter de cachemira color crema que solía usar cuando trataba de convencer a papá de comprarle algo caro. La vista me trajo una avalancha de recuerdos, la sonrisa paciente de papá, sus suaves suspiros, la forma en que cedía solo para mantener la paz. Solo estaba bromeando sobre el dinero, dijo, intentando una risa ligera que sonó hueca en el pasillo. No necesitamos tu salario. Salvador y yo solo queremos seguir viviendo aquí contigo. Somos familia después de todo. Familia.
la palabra quedó suspendida entre nosotras como un fantasma de lo que solíamos ser. Durante los siguientes días, intentó todas las tácticas de manipulación de su gastado manual. Dejaba notas llenas de lágrimas bajo mi puerta, cada una diseñada para atravesar mi corazón con culpa cuidadosamente elaborada. Envió a Salvador a suplicar por su caso, afirmando que cambiarían, promesas vacías que resonaban a través de nuestro hogar hueco. Incluso intentó chantajearme con más fotos de alacenas vacías y facturas sin pagar, cada mensaje un intento desesperado por mantener el control. Dejé de comer con ellos, pidiendo comida a domicilio a mi habitación en su lugar. El sonido de sus voces en el piso de abajo, alternando entre discutir y planear su próximo movimiento, se convirtió en ruido de fondo para mi nueva realidad, una realidad donde finalmente entendía por qué papá había estructurado su testamento de la manera en que lo hizo. Una semana después, llegué del trabajo para encontrarlos empacando. Mamá estaba dramáticamente arrojando cosas en cajas, asegurándose de que pudiera escuchar cada objeto golpear el cartón, cada golpe una percusión de protesta. «Espero que estés feliz», escupió cuando me vio, arrojando otro de los viejos libros de papá en una caja. «Echando a tu propia madre a la calle». Salvador estaba parado detrás de ella, brazos cruzados, interpretando su papel en su actuación. «Vaya hija que resultaste ser». Se fueron esa noche en una ráfaga de maldiciones y portazos. Mientras su auto se alejaba, caminé por la casa que finalmente, verdaderamente era mía. En el silencio que siguió, casi podía escuchar la voz de papá: «A veces las decisiones más difíciles son las correctas, Mari». Durante las siguientes semanas, las noticias llegaron a cuentagotas a través de la vid familiar. La tía Mónica llamó, su voz cálida con comprensión. «Te está difamando con cualquiera que quiera escuchar, cariño», afirmando que la desalojaste cruelmente por puro rencor. Hizo una pausa, y pude escuchar la suave sabiduría en su tono. «Pero no te preocupes. Todos recordamos cómo trataba a tu padre. Nadie está comprando su acto de víctima esta vez». La llamada del tío Alberto llegó después, trayendo una ligereza inesperada a mi corazón. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, una risa conocedora en su voz. «Intentaron mudarse con Camila, la misma hermana que quería apoderarse de tu casa en Navidad. Los rechazó rotundamente». Hizo una pausa, dejando que la ironía se asentara. De repente su perfecta nueva familia ya no era tan perfecta. El apoyo del lado de la familia de papá me envolvió como una cálida manta, validando lo que siempre había sentido pero no podía expresar del todo. Los padres de Salvador, que habían pasado incontables noches disfrutando las fiestas de mamá en mi casa, también se negaron a recibirlos. Su apoyo público se evaporó como el rocío de la mañana una vez que el vino gratis y los aperitivos dejaron de fluir. Mamá eventualmente encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, usando su mensualidad de papá para la renta. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que conseguir un trabajo real, una posición de ventas en una boutique local. Salvador, fiel a su forma, permaneció desempleado, todavía afirmando que era demasiado creativo para un trabajo regular. Me la encontré una vez en el supermercado, entre la sección de productos y el pasillo de lácteos. Se veía diferente de alguna manera, más vieja, sin todas sus cremas caras y citas en el salón. Nuestros ojos se encontraron brevemente sobre la exhibición de manzanas orgánicas. Comenzó a girar hacia mi pasillo, luego rápidamente dirigió su carrito en la dirección opuesta, dejando atrás el fantasma de quienes solíamos ser. Parada en mi casa, la casa de papá, unos meses después, finalmente me sentí lista para hacer cambios. Ese fin de semana, compré muestras de pintura y herramientas de jardinería, lista para transformar el espacio que había visto tanto drama y dolor en algo nuevo. Mientras planeaba las renovaciones, me di cuenta de que a veces tienes que derribar algo para reconstruirlo más fuerte. En la antigua oficina de papá, que había mantenido exactamente como él la dejó, encontré una carta que me había escrito, guardada en el cajón de su escritorio. «Mi querida Mari», comenzaba, su familiar caligrafía trayendo lágrimas a mis ojos. «Para cuando leas esto, entenderás por qué tomé las decisiones que tomé. A veces el amor significa tomar decisiones difíciles. A veces significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus acciones. Confío en que serás más fuerte de lo que yo fui». Mientras estaba ahí, sosteniendo sus palabras en mis manos, finalmente entendí. El último regalo de papá no fue solo la casa o el dinero, fue el coraje para defenderme, la sabiduría para reconocer la manipulación,
y la fuerza para elegir un camino diferente al que él había tomado. Esa carta de papá se convirtió en mi brújula, guiándome a través de los momentos tranquilos cuando la duda intentaba volver a entrar. Mientras repintaba las paredes y replantaba el jardín, cada cambio se sentía como sanación, como convertir una casa de recuerdos dolorosos en un hogar de nuevos comienzos. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré un viejo álbum de fotos. Dentro había una foto de mamá, papá y yo en la playa. No podía tener más de 6 años. Mamá realmente estaba riendo, papá tenía su brazo alrededor de ella, y yo estaba construyendo un castillo de arena a sus pies. La vista se me atoró en la garganta, no porque doliera, sino porque finalmente entendí algo profundo. Esa familia feliz en la foto había sido real alguna vez. Lo que cambió no fueron solo las decisiones de mamá o la paciencia de papá, fue la lenta erosión de los límites, la gradual aceptación de la manipulación como amor. La carta de papá está en mi escritorio ahora, enmarcada junto a mi título universitario. A veces, tarde en la noche cuando la casa está en silencio, la leo de nuevo, encontrando nueva sabiduría en sus palabras. Él sabía, tal vez mejor que nadie, que el amor no siempre se ve como ceder. A veces el amor se ve como mantenerse firme, como elegir la verdad sobre la paz, como dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. He aprendido que la fuerza no siempre se trata de resistencia, a veces se trata de tener el coraje de decir, basta. Papá resistió durante años, tratando de protegerme de las duras realidades de la manipulación y el control emocional. Pero al final, su mayor acto de protección no fue protegerme, fue confiar en que yo podría manejar la verdad. La casa se siente diferente ahora. Las paredes que he pintado no son solo nuevos colores, son nuevos límites. El jardín que he plantado no son solo flores, son raíces de mi propia elección. Y el silencio que llena estas habitaciones no es vacío, es paz, duramente ganada y preciosa. Mamá todavía envía mensajes ocasionales, cada uno una pequeña prueba de mi resolución. Pero las palabras de papá resuenan en mi corazón, a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Estoy aprendiendo que ser fuerte no significa ser insensible, significa amar lo suficientemente profundo como para dejar que la gente enfrente sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones los alejan de ti. Al final, el legado de papá no fue solo sobre propiedad o dinero. Fue sobre el coraje de reconocer que el amor verdadero, el tipo que construye en lugar de romper, a veces significa dejar ir. Y en ese dejar ir, encontré algo inesperado, no solo fuerza, sino libertad. Libertad para elegir mi propio camino, para establecer mis propios límites, y para construir una vida que honre no solo su memoria, sino la verdad que intentó enseñarme todo el tiempo. A veces las lecciones más difíciles vienen envueltas en pérdida, pero nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Porque a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.